Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro webinar sobre aplicaciones de Power Apps con Dynamics GP y bienvenidos. Lo primero que vamos a mostrar va a ser, vamos a hablar un poquito de transformación digital, igual que lo hicimos en el webinar de Power BI. Y la razón de esto es porque Power Apps es otra de las herramientas que puede potencializar verdaderamente la transformación digital de las compañías. Vamos a ver qué es Power Apps, por qué usar Power Apps, cómo comenzar, cuáles planes de Power Apps existen, qué tener en cuenta para diseñar y hacer una aplicación, construir una aplicación con Power Apps. Y vamos a ver un ejemplo real construyendo una aplicación en Power Apps que se conecta con Dynamics GP. Cuando hablamos de transformación digital, surgen algunos temas, y esto lo voy a pasar un poquito rápido, lo vimos en el webinar anterior, pero para quienes no lo hayan visto, algunos temas como por ejemplo acceder a las aplicaciones de la compañía desde cualquier lugar, en cualquier momento y por las personas adecuadas. Poder hacer inteligencia de negocios sobre la información de la compañía y poder tomar decisiones oportunas. Poder operar el negocio con información en cualquier dispositivo, no necesariamente desde una oficina cerrada con PCs o con portátiles, sino desde cualquier celular o desde cualquier tableta. Poder automatizar y optimizar procesos y, por ejemplo, implementar workflows que se puedan activar desde un celular con aprobaciones en redes inalámbricas como se requiera. Y empezar a utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para predecir números de ventas o para chatbots de soporte técnico, de servicio al cliente, etc. Todas esas son cosas que hacen parte de la transformación digital que se está viviendo en los negocios en este momento y que inclusive estos momentos de pandemia aceleraron. Hay quienes dicen que estas 10 semanas más o menos que llevamos de relativa confinación para algunos total confinación, para otros relativa confinación que ha podido salir o que han tenido que salir, han acelerado la transformación digital 5 o 6 años con respecto a lo que se preveía. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, tenemos unos bloques. Un bloque es, por ejemplo, tener un ERP en la nube. Y hablamos, por ejemplo, de tener a Dynamics GP en la nube de Azure de Microsoft. Poder hacer análisis de datos e inteligencia artificial. Ahí hablamos de utilizar Power BI, del que hablábamos en el webinar anterior. Poder tener aplicaciones a la medida para mi negocio que ejecuten en móviles y en tabletas. Ahí hablamos de Power Apps, que es el tema de nuestro webinar de hoy. Poder automatizar procesos con herramientas como Power Automate o como Win Automation. Y poder hacer inteligencia artificial con herramientas como el Bot Framework de Microsoft y Power Virtual Agents. Y todo esto hace parte de algo que Microsoft llama la Power Platform. La Power Platform efectivamente son un conjunto de herramientas, servicios en la nube, que las empresas pueden acceder por bajo costo y que pueden potencializar los procedimientos y los procesos y automatizarlos utilizando este tipo de herramientas digitales. Muy bien. Entrando en materia de nuestro webinar, ¿qué es Power Apps? La definición que aparece en la página web de Microsoft es que es un conjunto de apps, servicios, conectores y plataformas de datos que proveen un ambiente para desarrollo rápido de aplicaciones para las necesidades de su negocio. Otra definición es que es una herramienta de low code, no code para desarrollo rápido de aplicaciones sobre tabletas, móviles, PCs y web. ¿Y por qué hablamos de low code, no code? Así como hablamos de automatizar procesos, de que la computación nos ayude a agilizar cosas, precisamente también hoy en día podemos hacer que, o tenemos programas que generan programas. Entonces, cuando hablamos de herramientas low code o no code como Power Apps, es porque Power Apps hace una gran parte de trabajo que antes tenía que hacer un desarrollador o un programador escribiendo manualmente código. Entonces, el código que queda por escribir
es low code, es poquito código. Es una herramienta que, como vamos a ver en unos minutos, nos va a permitir crear aplicaciones de tipo industrial, aplicaciones verdaderamente robustas, con poco código. Y esta definición me gusta mucho porque dice es un servicio para construir y usar aplicaciones que se conectan con sus datos a través de web y móviles sin el tiempo y costo del desarrollo de software tradicional. Todos sabemos que el software es algo complejo. Alguien decía, el software es tal vez la creación más compleja, la creación humana más compleja, porque hacer buen software no es fácil. Entonces, la gran virtud de una herramienta como Power Apps es que nos permite hacer software con menor esfuerzo, con menor código, pero teniendo resultados buenos. Y esa es realmente la potencia de una de esas herramientas. Para entrar un poco en contexto de la realidad que estamos viviendo hoy en día, ¿por qué valdría la pena utilizar una herramienta con Power Apps? Miren estas cifras, y son cifras completamente recientes. Esto lo dijo Satya Nadella en la conferencia de desarrolladores de Microsoft, que se llama Microsoft Build, que fue en mayo, se hizo de manera completamente virtual. Él dijo, 500 millones de nuevas aplicaciones se construirán en los próximos 5 años, más que todas las apps construidas en los últimos 40. Esto lo dijo Gartner a finales del año pasado. La demanda por apps móviles está creciendo 5 veces más rápido que lo que pueden entregar los departamentos de IT. Y es un poco el tema, que los departamentos de IT están ocupados en múltiples, solucionando múltiples necesidades de las organizaciones, y siempre hay gaps o siempre hay cosas que quedan pendientes para las cuales los departamentos de IT no tienen el tiempo. Aquí entra una herramienta como Power Apps a ser verdaderamente útil. El 86% de las organizaciones tiene problemas para encontrar talento técnico para desarrollar software. No es fácil encontrar muy buen talento para desarrollar software. El 65% del desarrollo de aplicaciones empresariales será en la categoría de low code para 2024. O sea, esta es una tendencia, un movimiento que está tomando mucha fuerza porque efectivamente permite lograr resultados en menor tiempo de lo que se podía anteriormente con el desarrollo tradicional de software. Y algunas otras razones de por qué Power Apps. No sé si en sus compañías posiblemente han tenido una sensación de no hay una aplicación para eso. Cuando dicen, oye, deberíamos poder registrar que un pedido se entregó a tal hora. Sí, pero no hay una aplicación para eso. O, por ejemplo, ustedes probablemente han dicho, el costo de desarrollar esa app con desarrolladores profesionales es muy alto y se toma mucho tiempo. O ponerle una licencia del ERP o del CRM a un usuario para que haga esa tarea es demasiado. Si el usuario solamente va a recibir el inventario o si el usuario solamente va a hacer unas llamadas de confirmación a unos clientes. Y aquí quiero aclarar algo, y es, el objetivo de una herramienta como estas no es desplazar a los desarrolladores, es empoderar a los desarrolladores. Es empoderar tanto al desarrollador profesional a que haga apps poderosas en menos tiempo y con menos esfuerzo, y es empoderar a una categoría de usuarios que Microsoft llama los citizen developers, los desarrolladores ciudadanos, que son personas que tienen cierto conocimiento técnico, cierta capacidad, y con eso sería suficiente para poder construir algunas aplicaciones internas para su compañía. Finalmente, siempre será necesario reducir complejidad y manualidad. Siempre hay algunos formularios por ahí que nunca nadie ha automatizado. Siempre hay algunos procesos que podrían ser más rápidos y en eso puede entrar en juego Power Apps. Muy bien. ¿Cómo empezar a utilizar Power Apps? Fundamentalmente hay 2 planes pagos. Hay un plan que es de $10 por usuario por mes. No voy a entrar mucho en este detalle para que utilicemos más tiempo en la creación de la aplicación, pero este plan permite correr 2 aplicaciones y un portal hasta donde más no estoy, por cada persona por mes. Y este es un plan ilimitado de $40 por usuario por mes que permite correr todas las aplicaciones que se quieran y que se puedan desarrollar con Power Apps. Además de eso,
hay algo que se llama el Community Plan, que es un plan completamente gratuito y que está creado para aquellas personas que quieren experimentar o que quieren jugar con Power Apps. Entonces pueden entrar a esta página, ahí pueden asociar su dirección de email a una cuenta de Office 365, si no tienen Office 365, y ahí pueden tener acceso a un Power Apps Community Plan que les permite crear aplicaciones. Básicamente las limitaciones son más que todo de conectores. Tienen que usar conectores como SharePoint o no base de datos, pero realmente pueden aprender y pueden sacar provecho de todo lo que ofrece Power Apps sin necesidad de incurrir todavía en un plan pago. Bien. ¿Qué tener en cuenta para utilizar efectivamente una herramienta como estas? En primer lugar, ¿qué es lo que queremos hacer con ella? ¿Cuál es el objetivo de la app que queremos construir? Por ejemplo, registrar en tiempo real la entrega de pedidos, tener un control de campo de la cartera. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué funciones tendrá esa app? Entonces vamos a poder buscar un cliente, vamos a poder buscar un pedido, vamos a dar un check cuando entregue el pedido, vamos a hacerle una encuesta al cliente que tenga tales preguntas. ¿Qué ventanas va a manejar esa app? Va a tener los datos básicos de un pedido, va a mostrar una lista de clientes para que yo seleccione de dónde vamos a leer los datos y a dónde los vamos a almacenar. Muy importante. Power Apps tiene más o menos hoy en día, cerca de 300 conectores. Conectores a todo tipo de bases de datos, a todo tipo de aplicaciones, inclusive Excel puede ser una fuente de datos, SharePoint, SQL Server, Oracle, en fin. Entonces, tenemos que hacer un pequeño plan de dónde vamos a leer los datos y a dónde los vamos a escribir. Y importante tener en cuenta que así como cuando hablábamos de Power BI, decíamos, es importante tener construido un modelo de datos de dónde extraer la información antes de empezar a utilizar esta herramienta. Aquí también, así esta es una herramienta de desarrollo rápido, siempre va a ser necesario un diseño. Siempre va a ser necesario una planeación de pensar qué aplicación vamos a hacer, qué funcionalidades va a tener, cómo se va a conectar, antes de empezar a hacer la aplicación, ya que esto realmente es lo que nos va a ayudar a ser productivos y a que no se diluya la potencia de una herramienta de estas sin saber exactamente qué queremos lograr. Muy bien. Entonces vamos a empezar la demo y precisamente vamos a empezar la demo con lo que acabamos de decir, o sea, planeando un poquito qué va a ser nuestra aplicación. Vamos a hacer una aplicación para gestión de cartera de clientes con Dynamics EP. Entonces hay unos clientes guardados en Dynamics EP, esos clientes tienen unas cuentas por cobrar, unos documentos pendientes de pago, y vamos a hacer una gestión de cartera sobre esos documentos con una aplicación de Power Apps. Una aplicación de Power Apps que puede ejecutarse en un celular o puede ejecutarse en una tableta. Para el ejemplo de hoy, vamos a hacer que se ejecute en un celular. Entonces, lo primero que vamos a pensar es, digamos, lo primero que debemos tener en cuenta es, como Dynamics GP está en SQL Server, nosotros debemos conectarnos a SQL Server desde Power Apps. Para eso existe algo que se llama el On-Premises Data Gateway. Entonces, ese On-Premises Data Gateway lo podemos bajar en esta dirección y ahí ustedes van a ver todo un texto y van a ver un link que dice Download the Standard Gateway. Este es el que ustedes deben bajar. Bajan ese gateway, lo instalan y al finalizar, pues él lo que les va a preguntar es cómo se llama su servidor, con qué credenciales se va a conectar y ustedes van a terminar con una conexión desde Power Apps a SQL Server. Lo que decíamos hace un momento, ¿qué va a ser nuestra app? Entonces va a ser una app para el apoyo en el seguimiento de los recaudos. ¿Qué ventanas va a tener? Vamos a tener una ventana de visualización de clientes de GP. Vamos a poder escoger un cliente y al escoger un cliente se van a mostrar los documentos pendientes que tiene ese cliente por pagarnos, las cuentas por cobrar de ese cliente. Y de ahí puedo pasar una ventana de notas en la que podré ir escribiendo. El cliente me dice que se va a poner al día pronto o me dice que empezará a pagar en el mes de agosto, etc.
y voy a poder seleccionar qué facturas me va a pagar y en qué fecha más o menos me va a pagar. Y por último voy a poderle enviar un email a mi gerente administrativo o a mi supervisor de recaudos con esa gestión que hice con ese cliente. Esa va a ser como nuestra aplicación en términos generales. ¿De dónde vamos a sacar los datos? Entonces, ustedes saben que Dynamics pues tiene muchas tablas y que tiene también unas vistas ya creadas. Para hacer esta aplicación, escogimos mejor las tablas directamente porque en las vistas los campos tienen unos espacios y eso digamos que complica un poquito el desarrollo. Si sabemos cuáles son las tablas, y en el caso de esta aplicación son solamente dos, y cuáles son los campos que vamos a tomar, si hacemos esta planeación de antemano, va a ser muy fácil hacer la aplicación. Entonces, tenemos básicamente dos tablas. Esta tabla, RM00101, de Receivables Management, tiene los clientes que están creados en Dynamics. Y la RM20101 tiene los documentos pendientes de cuentas por cobrar. Esas son las dos tablas que necesitamos fundamentalmente. Y de esas tablas, ¿qué campos vamos a utilizar? Entonces, de la tabla de clientes, vamos a utilizar el ID del cliente, que se llama Customer Number, el nombre del cliente, Name, la persona de contacto, que tiene este nombre de campo, y el teléfono. Y de la tabla de documentos pendientes, vamos a utilizar el número del documento, Document Number. Este es el Current Transaction Amount, o sea, el monto de transacción actual, es decir, qué valor tiene pendiente cada factura, la fecha de esa factura, el due date, y la fecha de vencimiento de esa factura. Vamos a dejar aquí la presentación y vamos a irnos directamente a la herramienta. Voy a tener esta diapositiva aquí para que volvamos a ella cuando necesitemos. Y vamos a ir entonces a un entorno de Office 365 donde tenemos aquí Power Apps. Vamos a dar clic aquí en Power Apps. Ahí se va a cargar nuestra página de Power Apps. Y efectivamente vamos a decirle que vamos a empezar de datos, Start from Data, y vamos a seleccionar SQL Server. Entonces en este momento Power Apps está alistando nuestro ambiente de trabajo y es lo primero que nos está pidiendo es que hagamos una conexión. Entonces normalmente ustedes lo que van a hacer aquí es decirle New Connection. Aquí aparecen muchos conectores, siguen hacia abajo, pero vamos a escoger, por ejemplo, SQL Server. Y vamos a escoger, bien sea que nuestra autenticación sea autenticación de SQL Server o Windows Authentication, como nos autentiquemos con SQL Server. Y aquí nos va a preguntar el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, nombre de usuario y password. Y cuando nosotros bajamos el gateway, cuando lo descargamos, le dimos un nombre. Entonces, por ejemplo, aquí escogeríamos el nombre que le dimos al gateway. Este proceso no lo voy a hacer, ustedes lo pueden hacer. Es simplemente un proceso de dar esos datos y decirle crear. Ya tengo creado aquí el gateway, por eso no lo voy a volver a hacer. Pero una vez lo haga, entonces va a aparecer aquí en mis conexiones y simplemente lo voy a seleccionar. Entonces aquí vamos a seleccionar este que es el gateway que vamos a utilizar con GP2018. Y al seleccionarlo, Power Apps lo que me va a mostrar es todas las tablas, todas las vistas que tengo en Dynamics CP. Aquí están todas. Entonces yo voy a seleccionar la primera que habíamos dicho que era la de clientes. A esta, RM00101. Doy clic en ella y le voy a decir conectar. En el momento que le digo conectar, Power Apps me va a generar una mini aplicación a partir de esa tabla. También yo podría empezar a hacer una aplicación sin que Power Apps la genere, o sea, completamente de blanco, desde cero. Pero él me va a generar una mini aplicación. Entonces yo le voy a decir aquí, listo, aquí tengo una ventana con una galería que llama Power Apps, que es como una grilla de datos, en este caso de la tabla de clientes. Entonces lo primero que voy a hacer es, él me trae por defecto
como si fuera los primeros campos que encuentra más bien en la tabla. Eso lo vamos a cambiar. Para cambiarlo, vamos a seleccionar esta primera plantilla de la galería y aquí en campos vamos a decirle editar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que vamos a usar el campo CustName, que es el customer name, el nombre? Entonces aquí yo le digo como título, voy a utilizar el campo CustName, que está aquí, y vamos a utilizar también el campo de persona de contacto, que era este. Que ahora se me perdió. Caramba, no lo veo. Este es zona de contacto. Y vamos a utilizar el campo de teléfono. Este es sencillo. Este está acá, phone, número. Listo. Entonces, si ustedes miran ahora, ya tenemos unos datos más completos para nuestra grilla de clientes, para nuestra galería de clientes. Y lo otro que vamos a hacer, fíjense que cuando yo toco esta galería completa, esta galería tiene una propiedad que se llama ítems. La propiedad de ítems lo que me dice es de dónde va a salir la información, de dónde estoy yo sacando la información. Entonces, en este caso, la estoy sacando de RM00101 y él aquí está haciendo algo que llama sort by columns, o sea, por qué columnas de información voy a ordenar esta galería, estos datos. Para el ejemplo sencillo, vamos a cambiar acá y vamos a decir que lo queremos ordenar. Esta es la función sort by columns. Luego viene una función search de la que no voy a entrar mucho en detalle, pero sort by columns es esta columna, la vamos a decir que es por el nombre del cliente. Y él nos trae aquí. Se van a dar cuenta que a medida que vamos escribiendo, Power Apps nos va ayudando, encontrando también los nombres de los campos que vamos a usar. Entonces aquí le dijimos CostName. Y aquí resulta que ya tenemos una galería. Entonces, si yo doy clic acá en ejecutar mi aplicación, ya tengo una aplicación que por ahora lo que hace es mostrarme los clientes en orden alfabético. También lo que voy a hacer es cambiar, por ejemplo, este título acá, este texto, y le voy a colocar el nombre de clientes. Ok. Entonces, decíamos que en nuestra aplicación lo que queríamos era, en primer lugar, una lista de clientes de dónde seleccionar. Y decíamos que una vez seleccionado un cliente, lo que queríamos era mostrar los documentos pendientes de ese cliente. Entonces, para eso, algo también importante que recomendamos es manejar unas convenciones de nomenclatura. Eso es importante porque en un futuro, cuando se hace mantenimiento a una aplicación o cuando se hace alguna modificación, si todo se llama Browse Screen 1, Browse Screen 2, Browse Screen 3, es muy difícil identificar dónde está cada cosa. Entonces, lo que se recomienda es renombrar esos controles. Por ejemplo, aquí vamos a decirle a este que vamos a llamarlo Browse Screen Clientes. Entonces, ya sabemos que esta es la pantalla de clientes. Vamos a crear, por ejemplo, una pantalla nueva. Vamos a hacer aquí New Screen, que va a mostrar los documentos adeudados del cliente. La voy a crear en blanco. Aquí aparece Screen 1. De una vez le voy a dar un nombre, como por ejemplo un nombre que se llama Screen Cartera. Y voy a empezar a armar. Entonces fíjense que en la primera ventana yo tengo acá unos controles que son como el título de la ventana, que son básicamente este que dice Action Bar, tiene todo el título, y este que dice LBL App Name, este tiene como la barra hacia arriba y este tiene el título. Yo puedo marcar los dos, decirle Control C, irme para mi nueva ventana, decirle Control V para pegarlos y ahí los tengo. Y aquí le voy a cambiar esto a este control, su propiedad de texto,
para que diga, por ejemplo, cartera. Listo. Ok. Y entonces voy a hacer dos cosas. Yo quiero desde acá, cuando selecciono un cliente, llamar esta ventana. Entonces acá, en este control, voy a cambiar esto y voy a decirle acción. Puedo hacerlo con los menús, también puedo hacerlo con algo de código. Acción, navegar. ¿A dónde voy a navegar? A Screen Cartera. Listo. Digamos que eso es lo que lo vamos a dejar así. Y también a esta ventana voy a darle la posibilidad de devolverme. Entonces voy a agregar voy a insertar un icono, por ejemplo, que sea un icono que diga, hay uno que dice de devolverse, que es este que dice back. Vamos a colocar acá, vamos a colocarle un color blanquito para que esté a tono con el color de la aplicación. Y aquí le voy a decir igual, le puedo decir acción, navegar, o también le puedo escribir navigate, abro paréntesis, y fíjense que él me va trayendo ya las ventanas. Digo browse screen y le voy a decir que no tienen, bueno, estos son efectos que yo puedo utilizar cuando voy a navegar de una ventana a otra. Vamos a decirle que esto no va a tener ningún efecto, sino que va a navegar directo hacia allá. Listo. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Tenemos una aplicación donde, si doy clic en ejecutarla, si escojo un cliente, me lleva a una ventana de cartera que no muestra nada y me puede devolver. Eso es lo que tenemos en este momento. Entonces, en esa pantalla de cartera, vamos a empezar a mostrar datos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la tabla que tiene los datos de documentos pendientes es la RM201? Entonces aquí, fíjense que tenemos aquí nuestras fuentes de datos. Podemos dar clic aquí y clic en conectores, escogemos nuevamente SQL Server, escogemos nuevamente nuestro conector, él nos trae las tablas de Dynamics CP y aquí le podemos decir RM201, que es la que queremos. Damos clic en ella y le decimos conectar. Aquí a la izquierda nos va a aparecer, efectivamente ya apareció RM201. Ya tenemos nuestra fuente de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger una galería que es el control este vertical que muestra registros. Vamos a escoger, por ejemplo, esta galería en blanco. Llega a nuestra galería. ¿Cuál va a ser la fuente de datos? Vamos a decir, la fuente de datos va a ser RM201. ¿Cómo va a ser la distribución de esa galería? Le voy a decir que va a tener, por ejemplo, título, subtítulo y cuerpo. Podría decirle que solamente dos campos o que solamente un campo. Vamos a decir esos tres. ¿Ok? Y al igual que como hicimos en la galería de clientes, aquí vamos a escoger también nuestros campos. Entonces vamos a decirle, vamos a escoger aquí nuestros campos, campos editar, y acordémonos que nosotros habíamos dicho que vamos a escoger nuestro número de documento, el valor pendiente, la fecha y la fecha de vencimiento. Vamos a coger aquí nuestro número de documento, doc number, el valor pendiente, que es el current transaction amount, la fecha, que es el doc date, listo. Digamos que tenemos esos tres campos. Si yo quisiera colocar un campo más, por ejemplo, vamos a estos tamaños yo los puedo manejar como requiera, ¿de acuerdo? Y yo podría, por ejemplo, copiar este, control C, control V, ahí lo tengo copiado, y le voy a decir a este control que su fuente, aquí,
su texto va a venir del control due date. Fíjense que cuando empiezo a escribir, Power Apps me reconoce o me busca qué es lo más cercano a lo que estoy escribiendo y me va a traer esos datos. Ok, yo podría entonces empezar, por ejemplo, también a formatear esta información. No vamos a entrar mucho en eso, pero voy a ponerles un ejemplo. Si yo quiero formatear esto, entonces le puedo decir, por ejemplo, utiliza una función texto para que esto sea día, mes, año. Y entonces ya tengo aquí día, mes, año, y aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Y ya tenemos ahí, digamos, nuestras fechas formateadas. Igual podríamos formatear también el valor, en fin. Ok, entonces ya tenemos que esto nos está mostrando la cartera, pero fíjense que tenemos un pequeño problema, es que nos está mostrando toda la cartera. No tenemos todavía un filtro por cliente. ¿Qué hacemos para implementar ese filtro por cliente? Entonces vamos a volver acá a nuestra primera ventana y lo que vamos a hacer es que vamos a definir una variable que sea el ID de cliente para que esa variable, cuando pase a la ventana de cartera, nos filtre los documentos del cliente que seleccionamos. Entonces, en este control, ¿verdad? Que es donde estamos, vamos a navegar a la siguiente ventana. Vamos a abrir aquí un espacio. Lo abrimos con Shift Enter. Siempre Shift Enter en este pequeño editor de datos. Y entre línea y línea separamos con punto y coma. Entonces, Shift Enter. Entonces vamos a armar una variable. ¿Cómo creamos una variable en Power Apps? Entonces utilizamos la función set. Vamos a decirle la variable set ID de cliente es fíjense, this item, y le voy a decir, bueno, aquí me mostraría todos los controles. Le voy a decir es this item customer number. Son muchos, pues, tal vez más rápido escribirlo, pero solo para mostrar que Power Apps me puede traer esos campos. Y aquí tengo, ya armé esta variable ID de cliente igual al customer number del registro que estoy seleccionando. Y voy a armar otra variable de una vez, ya que estoy acá, que se llama nombre cliente, que va a ser this item punto cust name. Ahí me lo trajo Power Apps y punto y coma. Entonces, en este momento, cuando el usuario selecciona aquí un cliente, se arman estas dos variables y se llama la ventana de Screen Cartera. ¿Qué va a pasar en la ventana de Screen Cartera? En la ventana de Screen Cartera, lo que va a pasar es que, fíjense que para esta galería, la propiedad items de esta galería es RM20101, efectivamente, que es el data source de la galería. Nosotros vamos a efectuar aquí un filtro de RM20101, donde el número del cliente, customer number, es igual a la variable ID de cliente, que aquí la tenemos. Power Apps nos va trayendo automáticamente los controles en la medida en que vamos escribiendo. Listo. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Tenemos una aplicación en la que si la ejecutamos y escogemos aquí un cliente, él nos debe traer acá la lista ya es solamente de los documentos pendientes de ese cliente. Y si escojo otro cliente, me debe traer la lista de los documentos de ese otro cliente. Bien. Vamos a quitar los documentos que están en cero. Esos no nos interesan. Nos interesan solamente los pendientes, los que tienen algún valor pendiente. Entonces, para eso, aquí en nuestra ventana de Screen Cartera, volvemos nuevamente a nuestra galería y en este Items vamos a colocar una condición adicional para el filtro que es y, este es con doble ampersand, y Current Transaction Amount, ¿se acuerda el campo que tiene la
el valor pendiente sea diferente de 0. Sea diferente de 0. Entonces, ya cuando se cumple esa condición, ya solamente Power Apps me va a mostrar registros que tengan valor. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer ahora? Bueno, por ejemplo, fíjense que aquí me muestra unos registros, pero no me muestra qué cliente es. Entonces yo puedo agregar acá un campo texto, un label, aquí, y ese label que va a tener como texto, lo va a decir que va a tener como texto la variable nombre cliente. Nombre cliente. Exactamente, entonces ahí nos va a traer el cliente. Y esto yo lo puedo, por ejemplo, ya ponerle un color más bonito. Por ejemplo, vamos a decir que este tiene este color y que aquí tiene un color blanco y que va a ser bold. Listo, entonces ahí nos dice ahí, esto un poquito, de qué cliente es esta cartera. ¿Ok? Entonces fíjense que ya tenemos la función de la aplicación que nos permite visualizar los clientes, escoger uno, mostrar la cartera del cliente. Y ahora vamos a crear la ventana donde yo voy a hacer el seguimiento como tal de mi actividad de cobro. Entonces voy a decirle una nueva ventana, también en blanco. Esta la voy a llamar Screen Seguimiento. Seguimiento. Igual ¿se acuerdan que habíamos copiado este Action Bar y el App Name? Vamos a también copiar el Action Bar y el App Name. Le voy a decir Control C. Copio acá. Listo. Vamos a cambiar este texto para que diga seguimiento. Ok. Y vamos entonces a colocar un botón. Vamos a llamar desde esta, vamos a llamar la ventana de seguimiento. Entonces vamos a insertar. Fíjense que podemos insertar muchas cosas. Por ejemplo, podemos insertar labels, podemos insertar botones, podemos insertar textos de diferente tipo, como por ejemplo un texto HTML, un texto de editor de texto en el que yo tenga, por ejemplo, negrillas o tenga itálicas, etcétera. Inclusive un pen input para firmas, caso que queramos que en una tableta la persona firme. Y podemos insertar también controles, como por ejemplo un drop down, ¿no? Para seleccionar algo, un combo box, un seleccionador de fecha con calendario, una lista, un checkbox para una casilla, un botón de radio, un toggle como para decir prendido o apagado, galerías de diferente tipo. Esto de tablas de datos no son tablas de base de datos, sino un control que se llama tabla acá. Podemos insertar formas y podemos insertar archivos de medios, como por ejemplo imágenes, como por ejemplo videos, como por ejemplo cámara. Yo puedo, por ejemplo, hacer una aplicación donde tomo una foto, por ejemplo, de un recibo o de una factura, e inclusive ya con la tecnología que tenemos hoy en día de Azure, podemos hacer que esa foto de ese recibo tenga un reconocimiento de caracteres de, por ejemplo, cuál es el número del recibo, cuál es el valor total. Yo puedo utilizar también escaneo de código de barras y escaneo de códigos QR. Entonces, fíjense que hay una gran cantidad de controles y que realmente, como lo mencionábamos hace unos minutos, Power Apps no es un juguete, realmente es una herramienta para desarrollo rápido de aplicaciones robustas. Me salí un momentico del tema para mostrarles cosas que no se los hubiera podido mostrar de otra manera, pero quería hablar de esas. Volvamos a nuestra aplicación. Entonces dijimos que desde acá vamos a llamar a nuestra ventana de seguimiento. Entonces vamos a adicionar un botón. Aquí está nuestro botón. Vamos a colocar acá. Y a ese botón vamos a decirle un texto. Colocarle seguimiento. Y vamos a ese botón también vamos a colocarle
en la propiedad onSelect, que es qué acción va a tomar, va a hacer la aplicación cuando el usuario da clic sobre ese botón, vamos a decirle que vamos a navigate a la ventana. Entonces, ¿a cuál ventana? Vamos a navegar a la ventana de seguimiento. Y digamos que no va a haber efecto de ningún tipo, sino solo navegar directamente. Yo también, como buena práctica, voy a cambiarle el botón a este botón one para decirle, este se va a llamar botón seguimiento. De esa manera, cuando en un futuro vuelva a revisar esta aplicación, sé exactamente dónde voy a encontrar cada cosa. Y asimismo, en mi ventana de seguimiento, exactamente como lo hicimos hace un momentico, voy a insertar un icono. Voy a insertar un icono para devolverme, que ahora por si eso no lo veo, aquí está. Ok. De un color blanco. Y a ese icono en el onSelect le voy a colocar Navigate. Entonces voy a navegar a mi ventana de cartera. Entonces de seguimiento me devuelvo cartera. Digámosle que sin efecto adicional. Listo. Entonces hasta ahí voy. ¿Qué voy a agregar en esta ventana de seguimiento? Entonces yo quiero agregar unos comentarios del cliente. ¿Qué me está diciendo el cliente? Entonces voy a colocar aquí un label donde el texto va a ser comentarios del cliente. Y le voy a agregar un texto, un text input, porque aquí sí voy a escribir qué es lo que el cliente me está diciendo. Esto puede que sea de varios renglones. Y aquí a este texto le voy a decir que es de un modo de multilínea. Multilínea porque efectivamente me puede decir un texto que puede ser más que un solo renglón. Listo. En default no le voy a colocar nada para que me llegue en blanco, digámoslo así. Listo. Y también quiero colocar otro cuadro de texto. Agrego otro label acá. Este lo voy a llamar, le voy a colocar como texto documentos a pagar. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que, por ejemplo, si el cliente me dice, sí, yo le puedo pagar esta y esta otra factura, yo las puedo seleccionar de allá de mi grilla y traerlas acá. Es igual, este va a ser un text input. También vamos a hacerlo de múltiples líneas. Bien. Y por último, voy a colocar una fecha estimada de pago. Vamos a colocar acá. Que voy a seleccionar una fecha en la que el cliente me dice que me puede pagar. Para eso vamos a escoger un control tipo Date Picker, que es como seleccionar una fecha del calendario. Y por último, esta ventana que va a tener un botón donde voy a enviar el email. Entonces aquí vamos a decirle propiedad texto, va a ser enviar email, perfecto, y también, ok, acuérdense lo que estamos diciendo, de ser organizados en nombrar los controles. Entonces este vamos a renombrarlo para que sea botón email, date picker one, digamos que ese es fácil de entender, pero este text input 1, vamos a decirle que se va a llamar txt comentario, y este vamos a llamarlo vamos a nombrarlo txt documentos. Listo. Ok, bueno. ¿Qué nos falta entonces? Fíjense que algo que queremos hacer es que desde esta ventana, cuando yo escoja un registro, él me lleve el número para irmelo colocando en el control de la otra ventana. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, dos cosas. Vamos a utilizar una variable. Esa variable la vamos a inicializar, a poner en blanco al principio cuando yo escojo el cliente. O sea, desde acá voy a agregar otra variable más, Shift Enter, que se llame, por ejemplo, set texto pagos. Los documentos que va a pagar, vamos a llamarlos aquí en blanco, solamente para iniciar esta variable, para ponerla en blanco. Y ya cuando yo entro a esta ventana de cartera, aquí, entonces voy a hacer dos cosas. Una es que le voy a decir set texto pagos, igual, como pueden ser varias facturas que el señor me va a decir que me está pagando, entonces le voy a decir, voy a poner una coma y voy a agregarle de este ítem de acá, de this item, el número de documentos, ¿se acuerdan? El doc number. Pero le voy a decir que es, como es acumulativo, o sea, tengo que ir agregándolo a más. Texto pago es igual a texto pago más coma y mi número de documento. ¿Y qué me falta aquí? Pues ir a la ventana de seguimiento. Entonces le voy a decir navigate. Vamos a ir a la ventana de seguimiento, screen seguimiento. Listo. Entonces miremos en qué va nuestra aplicación. Entonces, bueno, y falta algo más, y es que en la ventana de seguimiento, este texto acá, el default, yo le voy a poner que es la variable texto pagos, porque efectivamente necesito que con esa variable llenar este control de acá. Miremos qué está pasando acá. Entonces vamos a ejecutar nuestra aplicación. Vamos a escoger este. Ok, si voy acá a seguimiento, le puedo decir el cliente se compromete a pagar primera semana de agosto, por ejemplo. Ok. Entonces yo aquí podría colocar fecha, por ejemplo, digamos que 7 de agosto. Okay. Pero aquí yo quiero que, por ejemplo, el cliente me diga qué va a pagar. Entonces, por ejemplo, me va a pagar estas dos facturas. Entonces, en teoría, yo podría seleccionar acá y aquí me llega esta factura. Y si me devuelvo y digo esta, aquí me llega esta otra factura. Vamos a utilizar una función trim para que no nos queden tan grandes los espacios. Pero fíjense que ya estamos cumpliendo el objetivo de llenar este texto con las facturas que queremos que, bueno, que el cliente nos está diciendo que nos pagaría, y nos faltaría el envío del email a nuestro supervisor para decirle, informarle sobre nuestra gestión. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, en nuestra ventana, Screen Cartera, voy a hacer una pequeña modificación, voy a manejar aquí una función que se llama trim, que es simplemente para quitar todos los espacios alrededor de un documento para que me quede solo el número de documento y no me queden esos espacios tan grandes. Bien, y lo último que voy a hacer acá es el envío del email. Entonces, para el envío del email necesito un conector al Outlook de Office 365. ¿Cómo obtengo ese conector? Simplemente vuelvo aquí a mis fuentes de datos, vuelvo a conectores. Entonces hay uno que se llama Office 365 Outlook. Y aquí quiero aclarar algo. Si yo le digo See All Connectors, fíjense la gran cantidad de conectores que hay, que era lo que decíamos hace unos minutos. Hay centenares de conectores. Inclusive, si ustedes, por ejemplo, no quieren utilizar el Outlook de Microsoft, pueden utilizar el Gmail. Por aquí está, en algún lugar está Gmail. Y también hay otros clientes de email. Por ahí vi otro que no recuerdo cuál es, pero bueno. Hay muchos conectores. A lo que voy es que hay muchos conectores. Vamos a utilizar este de Outlook. Pero no vamos a utilizar este, sino el de Office 365. Vamos también llamarlo, buscarlo acá.
Office 365 Outlook, ok, aquí está. Y él aquí va a tratar de conectarse con la cuenta de Outlook que tengamos. Si no, pues le podemos decir Add Connection y nos va a pedir la cuenta y el password y ya. Vamos a usar esta. Entonces ya tengo acá, voy a tener acá otro conector más. Office 365 Outlook. Y entonces aquí en el botón de enviar email, como ya hemos visto, este botón tiene una propiedad que se llama onSelect. La propiedad onSelect lo que hace es decirle a Power Apps qué acción va a ejecutar ese botón cuando el usuario dé clic sobre él. Entonces miren esto. Es una función que se llama Office 365 Outlook, efectivamente igual que el conector, punto, send email versión 2. Hubo una send email, pero ahora hay una send email versión 2, que es la que se está utilizando. Y fíjense que aquí arriba Power Apps me dice cuáles son los parámetros para el envío del email. Entonces lo primero que me dice es a quién se le va a enviar. Ok, podríamos hacer la aplicación para que tuviera guardado en alguna parte, en alguna tablita, en algún SharePoint, inclusive leído desde el mismo GP, en la dirección de email del supervisor de cartera. Por ahora, para hacerlo sencillo y rápido, vamos a utilizar una dirección de email colocada ahí. Entonces ya tengo a quién le voy a enviar el email, cuál va a ser el asunto de ese email. Entonces el asunto, por ejemplo, va a ser seguimiento, y vamos a decirle, vamos a agregar aquí la variable nombre del cliente. La variable esa que creamos con nombre del cliente. Entonces aquí vamos a ver que el mail va a llegar seguimiento, Aaron Fitch, seguimiento, Adam Park, etcétera, como se llama el cliente. Y en el cuerpo vamos a decir, por ejemplo, vamos a saludar bien al jefe, vamos a decir cordial saludo, 2 puntos. Y vamos a agregar, por ejemplo, break lines, o sea, vamos a agregar saltos de línea, ¿cierto? Y vamos a decir, el cliente comenta lo siguiente. Entonces, yo puedo abrir esto acá, comenta lo siguiente, entonces vamos a decir ampersand, otra vez salto de línea, comenta lo siguiente. Entonces aquí vamos a agregar, por ejemplo, que comenta que lo que está en el control, en este control que se llama txt comentario, ¿cierto? Txt comentario, fíjate, txt comentario. Y vamos a agregar también otros saltos de línea como estos para agregar este control de acá que se llama txt pago, si mal no estoy. Txt documentos. Documentos, que son los documentos que nos pagaría. Y finalmente vamos a decir, otra vez acá, saludos, coma, y otro par de break lines aquí. Listo, y cerramos. En teoría, ahí tenemos una expresión para enviar un email, donde tenemos a esta dirección de email, con este asunto, y con un texto que está con algunos saltos de línea, para que quede un poco mejor formateado, donde incluimos el comentario que escribimos de lo que nos dijo el cliente, y los documentos. Bueno, podríamos agregar también la fecha. Estamos mal de tiempo, pero
Vamos a hacerlo a toda velocidad. Pagar. Entonces vamos a escoger aquí, este se llama Date Picker. Bueno, Date Picker One, que es este control de acá. Listo, entonces vamos a probar a ver qué pasa con nuestra aplicación. Ahí tenemos todo, entonces vamos a decirle listo. Bueno, vamos a hacer una última cosa más. Y es que aquí vamos a devolvernos, ¿verdad? Vamos a decirle Navigate, porque necesitamos devolvernos al principio, como indicando que cerramos el ciclo. Vamos a devolvernos a esta ventana. Y vamos a hacer algo más, y es que vamos a hacer un reset de los campos de la ventana, porque si no nos va a volver a aparecer otra vez lo mismo cuando volvamos a escoger un cliente y lo que queremos es que queden en blanco. Entonces vamos a hacer un reset de texto de comentario y un reset de TXT documentos. Estamos. Ok, entonces vamos acá, le decimos ejecutar nuestra app, vamos a escoger otro distinto, vamos a escoger por ejemplo este, ahí nos debe traer nuestros documentos de ese cliente. Bueno, creo que son esos. Ok, vamos a decirle seguimiento. Entonces vamos a dejar este mismo, pero vamos a que a partir del siguiente ya van a estar en blanco, vamos a dejar este mismo comentario, no importa. Vamos a decirle que queremos, que nos va a pagar este y que nos va a pagar este. Y que nos lo va a pagar, digamos que el 5 de agosto. Y vamos a decirle enviar email. Ok, entonces ahí se devolvió a la ventana, entonces en teoría, si todo está en orden, aquí recibimos nuestro email, cliente Adam Park Resorts. Entonces decimos, fíjate, tenemos como asunto, seguimiento del nombre del cliente, cordial saludo, el cliente comenta lo siguiente, el cliente se compromete a pagar la primera semana de agosto estos documentos, a pagar el 5 de agosto, saludos. Entonces fíjense que tenemos ya, obviamente eso se puede sofisticar todavía más, y si el cliente no se compromete a pagar ningún documento, entonces podemos no mostrar este texto. En fin, hay más cosas que podemos seguir mejorando y podemos grabar estas gestiones en una tabla también para que puedan ser consultadas posteriormente. En fin, hay mejoras que podemos hacer, pero lo que queríamos mostrar el día de hoy es que en un corto tiempo, que ya se nos fue, pero que fue corto porque alrededor de 40 minutos, pudimos construir una aplicación completamente funcional con mínimo código. Es claro que hay una curva de aprendizaje, pero no es una curva de aprendizaje muy extensa ni muy compleja, por lo cual Power Apps puede ser utilizado como una herramienta para desarrollar aplicaciones sencillas y que generen bastante valor en las organizaciones. No sé si hay algunas preguntas en este punto de la charla. ¿Todos están bien despiertos o aburría todo el mundo? Excelente charla, Alberto. Felicitaciones y gracias. Buenísimo. Qué bueno. Bien con la presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, si alguien tiene alguna duda, alguien quiere conocer algo más, voy a pasar un momento a unas conclusiones rápidamente, ya para terminar. Sí hay una pregunta, don Humberto. Claro. ¿Se puede crear una app para ingresar información a GP? Sí, se puede crear una app para ingresar la información a GP. De hecho, ok, es una muy buena pregunta. Fíjense que digamos, cuando
yo generé la aplicación rápidamente. Él me creó dos ventanas adicionales, una que se llama Detail Screen y otra que se llama Edit Screen. Si yo abro esta, resulta que en esta yo tengo los campos o un buen número de campos de la tabla de RM00101. O sea, en teoría alguien podría ingresar registros, más que ingresar, actualizar registros acá. Entonces sí, efectivamente podemos tener una aplicación. Vamos a poner el ejemplo que tenemos, estamos haciendo un esfuerzo, o un call center, o estamos haciendo un esfuerzo de mercadeo y queremos actualizar la base de datos de clientes y la hemos dividido en varias personas que van a llamar y actualizar los datos. Entonces podríamos crear una aplicación donde la persona selecciona al cliente y le trae una ventana. Piensen que también que la podríamos crear para un PC o para una tableta, una ventana grande. Me trae una ventana con los campos que me interesa actualizar y efectivamente al dar clic acá, esta instrucción Submit Form lo que hace es que los datos que están en esta ventana me los va a guardar en la base de datos. Digamos, hay instrucciones más sofisticadas. Hay una instrucción que se llama Patch, que es también para almacenar datos, o inclusive utilizando Power Automate, yo podría llamar desde Power Apps un procedimiento almacenado de SQL que actualice en cualquier tabla o haga cualquier acción sobre la base de datos. Pero la respuesta es que sí, puedo crear aplicaciones que actualicen datos en DynamicGP, definitivamente. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, señor. Claro. ¿Desde qué versión de GP se puede utilizar Power Apps? No, si tienes por ejemplo, la versión 2013 lo puedes utilizar, o de ahí en adelante cualquier versión, porque lo que estamos haciendo es que el conector de SQL, el On-Premises Data Gateway, se conecta al SQL, y si se puede conectar, pues ya puedes crear una aplicación que opere con los datos que tienes en GP. O sea, no tienes que tener la última versión. Obviamente con la última versión vas a tener más cosas, pero no tienes que tener la última versión para crear una aplicación de Power Apps con GP. Tenemos una siguiente. ¿A cualquier módulo se puede crear una aplicación? Sí, a cualquier módulo. Tú puedes crear aplicaciones, por ejemplo, de inventarios, y un poquito lo que voy a hablar acá muy rápidamente, y es sobre, fíjate, yo puedo crear aplicaciones, por ejemplo, iba a decir eso, para transacciones de inventario, por ejemplo, conteo con código de barras, con código QR, yo puedo tener seguimiento de cuentas por cobrar, como vimos, registro en tiempo real de gastos menores, registro de entrega de pedidos, recepciones de inventarios, toma de pedidos de venta en celulares o en tabletas. Cualquiera de esas aplicaciones y más aplicaciones, cualquier aplicación de datos que yo requiera movilizar, puedo crear con esta herramienta. Otra pregunta. ¿Cómo se publica o se comparte con los usuarios? Ah, bien, es una buena pregunta. Entonces acá, digamos que tengo mi aplicación, entonces no la he guardado siquiera. Entonces vamos a guardarla. Vamos a decir aquí, vamos a darle un nombre, de hecho. Vamos a decirle, yo puedo darle un color de un icono y tal, una descripción, pero es eso, y también aquí podría decirle la orientación, etcétera, pero vamos a decirle guardar. Entonces voy a decir cartera GP App, save. Entonces ahí la va a guardar, y una vez que la tengo guardada, yo la puedo compartir. Aquí cuando la comparto, entonces yo puedo escoger a quiénes dentro de la organización voy a compartir. Entonces yo puedo escoger, por ejemplo, vamos a escoger aquí que lo vamos a compartir con Leonel. Entonces fíjate, yo puedo compartir la aplicación con Leonel, y ya Leonel lo que tiene que hacer es bajar Power Apps en su móvil, y esta aplicación le va a aparecer y la va a poder utilizar. ¿Ok?
Entonces, sí, efectivamente la puedo compartir con quien la requiera dentro de mi organización, no hay problema. Y una siguiente pregunta ¿es posible una vez construida la app crear componentes para generar reportes u opciones de exportar la información generada? Sí, no sé exactamente bien. Quien pregunta no sé exactamente bien qué tiene en mente, pero es decir, los datos finalmente van a quedar o pueden quedar en una base de datos. Para el ejemplo de GP quedaría en una base de datos y de esa base de datos yo obviamente puedo obtener reportes y puedo también crear, así como estoy creando esta aplicación, puedo crear unas ventanas de visualización para alguien con Power Apps. Puedo conectar esto con Power BI también para poder visualizar inclusive dentro de Power Apps. Puedo utilizar Power BI para visualizar información. O sea, sí lo puedes hacer. O sea, un tema importante es, esta es una herramienta para crear aplicaciones rápido y bonitas. O sea, aplicaciones chéveres, por llamarlo de una manera coloquial, y que salgan en tiempo rápido. Es decir, el tema aquí es aplicaciones que antes se demoraban 6 meses u 8 meses, ahora pueden demorar 3 semanas, por ejemplo, con una herramienta como estas. Obviamente, esta herramienta no sería para crear un ERP, no sería para eso, pero sí sería para crear esas aplicaciones en las que siempre o el ERP es muy grande o desarrollarlas de manera tradicional tomaría mucho tiempo. Para ese tipo de aplicaciones, esto es muy bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se puede crear una aplicación que sea pública? Bueno, normalmente esta herramienta está pensada para aplicaciones organizacionales, o sea, aplicaciones dentro de las organizaciones. Hay algo que se llama Power Apps Portals, que sí te permite crear aplicaciones a las que pueden acceder usuarios desde afuera. Yo no conozco muy bien el licenciamiento de Power Apps Portals, pero más o menos es algo del estilo de que yo puedo crear un portal empresarial, pago un valor mensual, pero ese valor mensual permite que entren muchísimos usuarios a ese portal empresarial, digamos, público. O sea, lo puedo hacer, aunque digamos que para ser muy claro, este tipo de herramientas está más que todo para soluciones de tipo corporativo interno. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Pues finalizar diciendo que en Mentum los podemos apoyar para construir las apps que ustedes necesiten y obtener el máximo provecho de una herramienta como estas. Y la virtud que tiene esta herramienta es que permite dividir grandes problemas en pequeñas soluciones. Digamos que lo que se está viendo hoy en día en los proyectos de informática no son tanto esos megaproyectos gigantescos de 2 años de desarrollo, sino más bien empezar a atacar los problemas con soluciones pequeñas, pero que tengan un retorno rápido sobre la inversión. Entonces, para ese tipo de objetivos, Power Apps es ideal. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y les estaremos informando de futuros webinars para que nos acompañen en el futuro. Bueno, muchas gracias a todos.